Estamos hoy con Guillermo Sabelson, que, bueno, sabemos que ha sido editor, ha sido librero, pero hoy fundamentalmente es uno de los grandes agentes literarios en lengua castellana y que acaba de publicar este libro súper interesante, un libro donde se define como memorias. A mí me interesaba mucho, Guillermo, digo, lo leí entero y después volví de nuevo al título, esto del enigma del oficio. Entonces en un primer momento dije, bueno, cuando habla del enigma del oficio, tiene que ver con, bueno, correr como el velo que hay para el común, ¿no? Para quien no está en el mundo del libro sobre qué es lo que pasa. Pero hoy a la mañana me levanté pensando que, que aún quienes estamos en el libro entendemos que hay cierto enigma en este quehacer, ¿no? Y por ahí uno va como consiguiendo algunas respuestas fragmentarias, pero que siempre está la sospecha de que hay otro que lo conoce mejor, que lo conoce más en profundidad y que le encontró la vuelta, que le encontró la clave. Y quería saber, bueno, en qué sentido iba este título tan particular y si habías encontrado la clave del oficio. Primero te digo que no la encontré, por eso es un enigma. Y segundo, que el título fue muy difícil para mí. No es un título que me dejó contento, pero había que ponerle algún título. Para mí, el título real es el subtítulo, pero no quería que fuera el principal porque se presta a creer que es un libro de memorias tradicional en el cual yo cuento mi vida. Mi vida no interesa nada, solo interesa a la gente muy cercana, pero es un ejercicio de memoria donde lo que yo busco no es contar mis cosas, sino la clave está en la introducción que yo escribí y creo que me llevó mucho trabajo, que es, yo soy un testigo de una cantidad de cosas y si tengo una mirada. A partir de haber entendido, leyendo a Pili, a Mangel, a los que saben mucho, que lo que uno cree que es lo que recuerda en realidad no es lo que sucedió, sino lo que hoy cree que sucedió. Entonces eso me hizo sentir muy libre y bueno, yo voy a contar, por supuesto que tenía notas de 40 años, ¿no? Pero yo voy a contar lo que yo veo, lo que yo vi, cuidándome de no contar quién fue cada uno, porque la información que está en la Wikipedia es mucho más fácil buscarla en la Wikipedia. En cambio, transmitir algo más vital, de experiencias, muchas que no solo pasaron porque pasaron en el tiempo, sino que pasaron porque cambió la época en general, pero en el mundo de la edición en especial. Y había una forma de trabajar que no existe más, que puede volver o transformarse, pero que es tan diferente, y eso me pareció que era ese enigma, ¿no? Porque hay algo en la relación, en este caso entre un agente literario y un escritor o escritora, que es imposible de narrar o de definir o de tipificar. Esto vos me podrías decir que se aplica a cualquier relación, pero yo hablo de esta, ¿no? Hay algo muy difícil, si yo quisiera decir, bueno, los escritores son así, así o así, absolutamente imposible. Cada persona es individual con su problemática, con sus necesidades y cada agente literario o literaria también es especial. Bueno, es una industria basada en los vínculos, ¿no? Yo pensaba los otros días, leyendo tu libro, qué es lo que hace que alguien pueda pasar de otros roles en el mundo del libro a el de agente literario. Creo que es que uno supo armar una buena red de vínculos y establecer esos vínculos y poder entender
las diferentes necesidades. Pensaba a la gente como una especie de traductor entre un mundo que necesita de los números concretos, ¿no? Que es el de la industria, y las necesidades, los deseos, la trascendencia también desde el punto de vista del escritor, ¿no? Por ahí también el agente en esa posibilidad de diálogo con mundos diferentes. Esto es como una ropa que uno se hace a medida, muy a medida, ya no se hace más, pero se hacía. Solo te va a vos, porque no hay dos personas que tengan el mismo cuerpo. Entonces, como no hay en ningún lugar del mundo una academia, una escuela de agentes literarios, como sí hay muchas de escritura creativa y de edición, que te aporta por lo menos lo que se puede aprender teóricamente, pero también se puede aprender mucho de los que tienen ganas de transmitir. En general es de los maestros de quien más se aprende, ¿no? De los que tienen ganas de transmitir algo. Pero eso no existe. Entonces se tiene que dar una serie de cosas y cada agente literario, mis colegas, son totalmente diferentes y representan otro tipo de escritores y de otra manera, pero vos tenés que conciliar, pero no es la única manera de ser agente. Tenés que conciliar un conocimiento del negocio, no del negocio del escritor, del negocio del libro y de la edición. Tenés, en mi opinión, tenés que conciliar eh, un conocimiento y un vínculo con la literatura. El agente literario no representa solo literatura en el sentido de la narrativa. También hay libros de no ficción, ensayos, literatura científica, hay todo tipo de agencias en el mundo, en especial en el anglosajón, donde hay miles, ¿no? Proporcional al tamaño del mercado y del número de libros que se publican. Tenés que conciliar una capacidad administrativa. Y es muy difícil encontrar una persona que tenga la capacidad de pensar un orden administrativo. Cuando digo administrativo me refiero a informático, contable, fiscal, legal, y al mismo tiempo la capacidad de decir esto me gusta, esto no me gusta, tener una vinculación con un texto escrito lo suficiente como para poder tener una relación con la creadora o el creador de ese texto, para quien es una especie de hijo, ¿no? En cuanto a vinculación afectiva, al compromiso, al tiempo dedicado. Y todo eso es muy difícil de conciliar. Cada agencia tiene una parte de esto y trabaja de esa manera. Como editora noté dos estilos diferentes, supongo que incluso no deben ser los únicos, pero siempre me llamó la atención. Algunos agentes intentan como controlar mucho la dispersión de la obra y otros se sienten por ahí más con mayor tendencia a lograr la mayor difusión de una obra. Eh, por qué uno tomaría alguna de estas Porque posiciones? a veces uno imagina estrategias donde no las hay. Hay todo tipo de agencias. Te diría que la gran parte del trabajo de una agencia no es rentable, porque el trabajo de utilizar un cuento para una antología y cobrar $100, de los cuales la agencia gana $15, y antes había que enviar un contrato por courier, ahora es digital, pero hasta hace 2 o 3 años un courier costaba $30. Entonces hay una cuestión de falta de rentabilidad que hace que la agencia no se lo tome tan en serio como espera la editora, o lo hace una persona en la agencia que puede ser un pasante de la carrera de edición, que no se le dedica el tiempo necesario.
Eso no es una estrategia, es una realidad. Por otro lado, hay agencias que establecen una estrategia para un autor y dicen, no, yo quiero que toda su obra esté en la misma editorial, que en cada país tal cosa, no quiero que haya cuentos sueltos en antologías. Pero yo te diría que no hay una norma, que la función de una agencia debe ser siempre facilitadora. Y para ser siempre facilitador, eh, no hay que hacer cuentas. ¿Qué es lo que yo aprendí cuando dejé de trabajar en editoriales multinacionales y pasé a ser agente literario? Nunca en la vida en la agencia hicimos un presupuesto. Nunca supimos con qué autor ganábamos, con qué autor perdíamos, porque no era necesario saberlo. Y es más, creo que no es conveniente. Es decir, lo que hay que hacer es facilitar la difusión y no autorizar aquello que uno, por alguna razón, en función de tu experiencia o de tu conocimiento, cree que no es conveniente. También es cierto que, que hay algunos países, en especial los latinoamericanos, que creen que el autor no tiene que cobrar por su trabajo. Entonces te escribe de un ministerio que quiere publicar 2.000, 20.000 o 200.000, según el país, una antología de cuentos con un cuento de un autor o de una autora de la agencia, pero no considera que debe pagarle. Entonces la discusión es larguísima, porque yo digo, pero ¿cómo? Vos por hacer la antología no cobrás y no le pagás a la empresa de teléfonos y el papel y la impresión, así, todo eso se paga. Entonces, ¿cómo al autor o a la autora no le vas a pagar si vive de esto? Y eso entonces genera, uno se harta porque hacer esto es hacer pedagogía, ¿sabes? Y la pedagogía creo que uno la hace cuando hay una trayectoria larga en eso, pero te puse el ejemplo de un ministerio, ¿no? Que en general, cuando es una publicación oficial, la pedagogía que hagas con alguien a los 2 años no está más y hay que empezar de nuevo. Y eso produce una especie de hartazgo. Pero al mismo tiempo creo que es fundamental eso que llamo pedagogía, ¿no? No puede ser que el trabajo intelectual no se considere trabajo, ¿no? El otro día escuchaba el discurso de Guillermo Sacomano en la inauguración de la feria, que hizo bastante escándalo, y él dice que yo no puedo ir al chino y decirle te pago con este cuento, le tengo que pagar con dinero si quiero comprar comida. Y es así de simple, ¿no? Aparece en algunos de los capítulos del libro que tiene que ver con eh, una realidad hace unos años de contratos, hace unos años, digo, hace unas décadas atrás, ¿no? Contratos con unas cláusulas súper abusivas. Me parece que poco a poco se fue como corrigiendo, Sí, eh, sí, dejando de ser contratos de por vida. Yo cuando estudiaba decía, pero ¿cómo que contratos de por vida? Esto es un horror, digamos. pero ¿Cómo además, no hay un fin de contrato donde podamos, en todo caso, refrendar los votos? bueno, mira, en la relación entre un editorial y un escritor, sin duda hay una parte muy fuerte y una parte muy débil. Eh, la ley, yo no soy abogado, ¿no? Pero me gusta mucho cuando uno entiende el derecho con un sentido social. La ley tiene por objetivo cuidar a la parte débil, pero eso no sucede siempre o no sucedía. Y entonces venimos de una cultura en la cual se valoraba poco el trabajo intelectual o el trabajo creativo. No hay nada peor que tener un poeta en la familia. Uno de los elementos de cambio tiene que ver con algo que es lo que ha dañado mucho, que es la industrialización de la edición. Los grandes grupos internacionales
que la lengua castellana solo son dos, son internacionales y sus casas centrales están en países como Estados Unidos o España, con una legislación bastante moderna y avanzada. Entonces, los grandes grupos han ido adaptando los contratos a la realidad, no solo a la realidad de la ley, sino a la realidad de la práctica. Porque ningún editor, por más furioso que sean sus contratos, que quiere un contrato de toda la vida. Primero, en España está prohibido más de 15 años, ¿no? La ley lo impide, pero en el mundo anglosajón está permitido. Pero si ese autor dice, bueno, de acuerdo, pero el día que el libro esté descatalogado o no se consiga, entonces sí quiero recuperar mis derechos. Ningún editor te va a decir que no. Entonces, eso se fue flexibilizando, se fue cambiando, pero todavía hay muchísimo que cambiar. ¿Por qué hay muchísimo que cambiar? No solo porque venimos con mucha demora. Estoy hablando de los países castellano hablantes, porque Estados Unidos no viene con ninguna demora. Además de que venimos con demora legislativa, en cuanto a justicia social, en cuanto a equidad de las partes, el cambio en el libro se produce a una velocidad impresionante. Los cambios tardaban un siglo. En el mundo de la edición, en 20 años es otra cosa. Entonces, mientras se discute una ley, si se demora 5 años ya no sirve más. Hace ya muchos años que insistís con el tema del porcentaje de los derechos de autor. Y parece que el tema no termina, ¿no? O sea, nuevamente se puede mirar desde otro ángulo, porque como vos decís, además, en estas últimas décadas, estas últimas 2 décadas, el mundo del libro y el mundo en general ha cambiado enormemente, ¿no? Y sobre la forma de distribución justamente de los bienes culturales. ¿Pensás que debería haber, ya pensando más prospectivamente, ¿no? No solo en el hasta acá, sino mirando lo que viene, otro tipo de distribución de las Mira, ganancias hasta hace 20 años el libro era una sola cosa, que es el libro de papel encuadernado y se vendía en un solo lugar, que eran las librerías. Resulta que ahora, por lo tanto, los objetivos del editorial y del autor prácticamente coincidían. Había que vender la mayor cantidad de ejemplares para que el editorial ganara dinero y para que el autor cobrara más. A partir de hace unos años, el libro no es más una sola cosa. Tiene distintos soportes. Sigue el libro de papel, existe el libro electrónico, existe el audiolibro y van a existir cada vez más cosas. Por otro lado, antes el libro de papel se vendía en las librerías y resulta que los formatos digitales ahora se saltean a las librerías, lo cual no quisiera meterme si está bien o está mal. En todo caso, te diría que es una lástima, pero la responsabilidad es de los libreros, que no entiendo por qué no venden libros digitales. Pero en la medida entonces que el libro son varias cosas y las formas de comercializar los libros son diferentes, el beneficio que obtiene el editorial por cada tipo de edición y por cada canal comercial es muy diferente. Y resulta que estamos ante la paradoja de que el libro tradicional de papel es el que menos ganancia le deja al editorial. En cambio, un libro electrónico en el que nadie tiene que hacer nada porque es un programa informático, le deja mucho más margen. Entonces, yo que pienso que las editoriales tienen que ganar mucho y ser muy ricas, porque así pagarán mejor a los autores, me encanta que ganen, pienso que los autores y las editoriales tienen que tener un acuerdo en el cual participen de diferente manera en los distintos tipos de negocio. Si en uno la editorial gana menos,
le pagará menos. Si en otro gana más, le pagará más. Y esto no tiene nada que ver con el 10%, porque el 10% de la forma en que yo lo pienso puede resultar a ser un 5 o un 25. Cuando yo lo pienso, digo, ¿algún editorial se opondrá a esto que yo propongo? Pienso que no, pero claro, se requiere un proceso de transparentización, si se puede decir, que culturalmente no está sucediendo. ¿Qué es lo que enorgullece a un agente literario cuando dice, yo tengo el honor de haber, ¿qué? Primero, la sensación de haber colaborado a la publicación de un texto de alto valor literario, se venda o no se venda, no importa. Segundo, el éxito de ventas y económico, que un escritor o una escritora pueda vivir de sus libros, te enorgullece mucho. Los méritos no son de la gente, son del autor, pero la gente ha gestionado y facilitado. Facilitador es una buena palabra, me parece una buena definición. El que eso sea posible. O sea, existen las dos cosas. Ya no me acuerdo quién, Gallimard, el fundador de Gallimard, no el actual, decía, el editor es una persona que tiene un ojo en la literatura y otro ojo en los negocios. Y es una buena explicación. Con uno solo de los dos no sirve. Bueno, muchísimas gracias, De Guillermo. nada, Valeria, Súper rico todo. Este, y gracias por la charla, ¿sí?